muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Las líneas se abren en este momento porque tenemos que hablar sobre temas de educación. Recuerden ustedes que la región Sierra y región amazónica empezó el ciclo educativo esta semana de manera escalonada, pero seguramente hay muchas preguntas e inquietudes por parte de los padres de familia en lo que tiene que ver también con el costo de las matrículas, el costo de los uniformes y los útiles escolares. Tenemos en este momento a la viceministra de Educación en los Estudios, 3970-813 o 3970-822, el contacto directo para que usted nos plantee sus inquietudes, Artur. Ya lo saben, entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, tratando temas importantes para la comunidad. Seguro tendrá preguntas que hacer respecto a la entrada a clases de sus hijos, así que las líneas abiertas, como lo dijo Yalavane. Está aquí la viceministra de Gestión Educativa, Mónica Reynoso. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Viceministra. Bueno, muchísimas gracias a todos, a la comunidad, por estar presente en el medio. Un gusto para nosotros como autoridades del poder informar a la comunidad ecuatoriana y quiteña. ¿Cuál puede ser la evaluación de estos primeros días? Estos 3 primeros días han sido bastante positivos. Solamente de pensar en poner en movimiento a casi 1.9 millones de estudiantes que inician el ciclo Sierra-Amazonía es una tarea fuertísima. Y más o menos aproximadamente como 82.000 docentes que también entran en operación, en clases, digamos. Exacto. Entonces sí es una tarea maratónica, pero lo hemos hecho de manera ordenada, de manera escalonada. El día de hoy entran octavo, noveno y décimo. Estamos hablando de más o menos 441.000 estudiantes que inician solamente este día. Increíble. Y finalizamos el inicio de clases con los más pequeñitos. El día lunes 10 de septiembre inicia educación inicial. Perfecto, ya lo saben, lo hemos repetido durante algunos días, cuáles son los horarios y los días exactos en los que entrará cada uno de ellos. Ahora, una pregunta que yo quiero hacer, y también quisiera generar un tema de concienciación, y creo que se ha hecho muy bien. Más de 4.000 niños venezolanos este año han entrado a clases en el sistema público ecuatoriano. Esto es una buena noticia, esto es solidaridad. Así es. Bueno, si hablamos un poco de cifras, como nuevos estudiantes que ingresan al sistema fiscal son aproximadamente 133.000 estudiantes. De estos 133.000 estudiantes, 5.700 son extranjeros. Y de los 5.700, 4.500 son hermanos venezolanos. ¿Por qué negarles la educación a nuestros hermanos venezolanos? De ninguna manera. Más bien lo que nosotros hemos hecho como Ministerio de Educación es facilitar, no es poner más trámites, más burocracia, sino que los chicos puedan ingresar al sistema educativo como cualquier ecuatoriano común y corriente. ¿Qué documentos necesitan? Bueno, básicamente necesitamos la partida de nacimiento, la cédula o un documento que permita identificar al estudiante que está entrando al sistema educativo. Y de ahí lo que hacemos es tratar de ubicarle dentro de la zona donde está viviendo. Aquí es importante recordar, ¿no?, que nosotros tenemos como política que los chicos tienen que ir a estudiar cerca de donde viven. Esto es a 2.5 kilómetros de distancia. Pero también es importante mencionar que hay unidades educativas que ya sus cupos se van llenando. Y además este es un tema neurálgico porque también hay instituciones educativas a las que mucha gente, aunque vive en otro lado, por las que mucha gente quiere optar. Y que seguramente ya estuvieron en años pasados también ahí. ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Se les retira a los niños y se les vuelve a asignar un nuevo plantel educativo o ya se quedan en esa institución? O sea, si el estudiante está en esta unidad educativa que le han asignado y sus papás deciden, es una decisión de sus papás. Nosotros lo que hacemos es mantener que los chicos sigan en esas unidades educativas. Pero también hay que hacer un llamado a la ciudadanía. Este tipo de procesos, digamos, en el que uno como papá quiere que su hijo esté en tal unidad educativa, también lo que te abre son procesos de corrupción. Y ahí es un llamado a la ciudadanía. Ningún cupo tiene costo. En el sistema educativo fiscal no hay costo, todo es gratuito. Entonces no nos dejemos engañar, porque sí hay ciertos cobros, gente que quiere hacer los trámites intermedios para poder asignar un cupo y no necesariamente hay una garantía y nuestra comunidad educativa se ve afectada y se ve engañada. Otra cosa que es de preocupación para los padres de familia, quizás en el sistema público está mejor reglamentado o hay mayor cumplimiento con el tema de adquisición de útiles escolares y uniformes, pero a nivel privado sí hemos escuchado muchas quejas de padres de familia que no están cumpliendo con el salario básico unificado que está dispuesto para este tipo de gastos para el ingreso a clases. El Ministerio de Educación ha habilitado canales para las denuncias y también para el despeje de dudas e inquietudes. Cuéntenos un poquito al respecto. Bueno, efectivamente, dentro del sistema educativo público, la asignación de alimentación, textos, uniformes es de manera gratuita. En el sistema privado y fiscomisional
si hay un cobro. Este cobro en el caso de textos, uniformes y útiles escolares no debe sobrepasar el salario básico, que es $386. Si sobrepasa este salario, lo que pedimos a la comunidad educativa, a la comunidad, es que denuncie. Y para eso nos hemos aliado también con la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Es decir, los canales del Ministerio, las cuentas sociales de Facebook, Twitter están abiertas, la línea 1-800 Educación. Dentro del nivel desconcentrado nosotros tenemos 140 direcciones distritales donde la comunidad se puede acercar para hacer estas denuncias, así también como las líneas y los canales y las redes sociales de la Superintendencia de Control de Poder Mercado. Para nosotros es importante la denuncia, porque es la única manera en la que nosotros podemos saber y podemos intervenir. Y en este proceso de la intervención, como Ministerio de Educación, tenemos una agenda regulatoria por una educación de calidad e incluyente. Dentro de esta agenda regulatoria está justamente los temas de pensiones, matrículas, incrementos, útiles, textos escolares, entre las cosas positivas, el uso opcional de la falda, el descanso los fines de semana, la dosificación de las tareas escolares. Y tenemos ya una inquietud que viene de la mano de Javier González. Le escuchamos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Quisiera yo preguntar, ¿hay algunas situaciones en algunas instituciones educativas, por ejemplo, donde se reporta que hay hasta 50 estudiantes por paralelo? Entonces, yo no sé si es que eso es antipedagógico, tal vez para los profesores es dificultoso, porque manejar un grupo de más de 30 estudiantes creo que es complicado, y eso se está dando en algunas instituciones acá a nivel de Quito, ¿no? Ahora con esto de la situación de que hay muchos chicos venezolanos que están entrando al sistema educativo. Entonces, si tal vez las autoridades van a tomar alguna medida, alguna cosa, porque creo que para los profesores también va a ser antipedagógico manejar un grupo de más de 50 estudiantes también ahora, ¿no? Bueno, en ese caso, efectivamente, como nos dice el ciudadano, tener más de 50 estudiantes, 40 estudiantes no es una acción, digamos, propia ni que te va a permitir facilitar los procesos pedagógicos. En ese caso también recibimos las denuncias, porque esto también, si regreso al tema de los cupos, puede haber una sobreocupación en esa unidad educativa. Entonces puedes tener detrás, o sea, si voy más detrás, puedes tener procesos de corrupción en esto. Entonces se asignaron más cupos de la capacidad que tiene la unidad educativa. Entonces en este caso más bien coger el nombre de la unidad educativa y nosotros poder investigar qué es lo que está pasando y hacer una distribución mejor. Para nosotros el aula ideal es de 30 a 35 alumnos, que es un número, digamos, fácil que un docente lo podría manejar. Ok, clarísimo. Entonces, tenemos una llamada más, se trata de Adriana Cadena desde Quito. Muchísimas gracias por llamarnos, Adriana, le escuchamos. Muy buenos días, gracias por escucharnos. Mi pregunta va dirigida a los cobros extras que uno tendría que pagar como cuotas que piden en los colegios, ¿no? Hay un monto, ¿a dónde se puede dirigir uno para decir no más cobros? O sea, solamente piden una cuota, pero siguen cuota para una cosa, cuota para otra cosa, cuota Adriana, Adriana, ¿sí? Una pregunta. ¿Usted nos está hablando en este caso de algún colegio privado o no? Sí, colegio privado. Ya, es un colegio privado. Ok, entendemos cuál es su inquietud. Suele pasar mucho esto, es decir, al principio le dicen, no, esta va a ser la única, pero a medida que pasa el año, los gastos se hacen muchísimo más graves. Por ejemplo, y como nos dice la ciudadana, ¿no? Recibimos una denuncia, que es un caso muy similar, donde una rectora de un colegio privado les pedía a los padres de familia que firmen una hoja de descargo. Entonces, en esta hoja de descargo tú tenías cobros adicionales. ¿Cómo se controla en el sistema privado? Uno, a través de los códigos de convivencia y del Comité Central de Padres de Familia. Es decir, el Comité de Padres de Familia llega a organizarse y ellos definen si deciden o no tener una cuota adicional. Si es una decisión de todos los padres de familia, hay un consentimiento. Pero si en este caso es de una forma obligatoria, también lo pueden denunciar. Recordemos que el Ministerio de Educación es la autoridad educativa para todos los sostenimientos y esto incluye a la educación privada. Y que tiene pues instituciones y distritos en todo el país habilitados para que usted presente también sus quejas y sus inquietudes. Tenemos que irnos directamente hasta Ibarra y ya está Clara con otra pregunta para la autoridad.
Sí, muy buenos días. ¿Cómo está? Quería, bien, muchas gracias, muy gentil por darme la oportunidad de poder dar a conocer una inquietud que tenemos acá en la ciudad de Ibarra. Claro que sí, le escuchamos. Aclaro, no soy madre de familia de la institución a la que me voy a referir. Se trata del cierre de la unidad educativa, el Liceo Aduanero, acá en la ciudad de Ibarra específicamente. Cuéntenos, ¿qué está pasando por allá? Ya se firmó un acuerdo del distrito zonal que el Liceo Aduanero ya no iba más desde el día lunes. Los estudiantes no pudieron ya asistir a clases y es una pena porque son muchos estudiantes que se han quedado en un lugar donde estudiar aquí en la ciudad de Ibarra. Le aclaro, no tengo nada que ver, no soy madre de familia, felizmente ya no tengo niños estudiando ni primaria ni secundaria, mis hijos ya son profesionales, pero da bastante lástima. Claro que sí. Que esta unidad tenía renombre aquí en la provincia, no solamente en la ciudad de Ibarra. Claro que Esa es mi, ¿cómo le digo? ¿Cómo le puedo expresar a la señora viceministra que a ver si las autoridades han tenido conocimiento? Lamentablemente se dispuso de la distrital que se cerraba y se ha acabado el problema. No toman en cuenta los chicos a dónde van a ir a estas alturas a buscar una... Gracias. Listo, entendido. ¿Qué se puede hacer, claro, en este caso con los chicos que estaban en esa unidad? Bueno, efectivamente esta es una unidad educativa que no cumplía con los requisitos de funcionamiento. Desde que el terreno, por ejemplo, no estaba a nombre de la unidad educativa, la asignación de los docentes, la asignación de los estudiantes, y al no cumplir los requisitos para poder funcionar y ese funcionamiento garantice la calidad y la seguridad de los estudiantes, se ha tomado esta decisión de poder digamos, quitar el permiso de funcionamiento a la unidad educativa. Sin embargo, de los 250 estudiantes aproximadamente que tiene, todos han sido reubicados. Existe un porcentaje muy mínimo que estaremos entre los 30 y 35 estudiantes que en esta semana se lo reubica y su reubicación va a unidades educativas cercanas. Ahí también es pedir la comprensión a la comunidad educativa, informarse en los medios oficiales del Ministerio de Educación para evitar tener, digamos, inconvenientes o tener información que no es la adecuada. Viceministra, terminamos agradeciéndole muchísimo por su presencia acá. Solamente los lugares de los que uno puede escribir o llamar para hacer denuncias son... El 1-800 Educación, las cuentas de Facebook y Twitter Educación y las cuentas de Facebook y Twitter de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Perfecto, Muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente por estar ahí.